Cuando el público observa hoy a Adria Arjona sobre una alfombra roja, resulta fácil pensar que su éxito fue inevitable. Sin embargo, detrás de esa imagen elegante y segura, existe una historia marcada por constantes cambios, sacrificios familiares y una búsqueda permanente de identidad. Adria Arjona Torres nació el 25 de abril de 1992 en San Juan, Puerto Rico. Desde sus primeros años estuvo rodeada por el arte y la creatividad. Su padre, Ricardo Arjona, se convertiría con el tiempo en uno de los cantautores más reconocidos de América Latina, mientras que su madre, Leslie Torres, desempeñó un papel fundamental en la estabilidad emocional de la familia. La infancia de Adria estuvo lejos de ser convencional. Debido a la carrera internacional de su padre, pasó gran parte de sus primeros años viajando entre distintos países. Aquellos constantes desplazamientos le permitieron conocer culturas diferentes, escuchar idiomas variados y comprender desde muy joven que el mundo era mucho más amplio de lo que muchas personas imaginaban. Sin embargo, crecer cerca de una figura tan famosa también implicaba desafíos. Mientras otros niños podían construir una identidad lejos de los reflectores, Adria aprendió pronto que cualquier paso suyo podía ser comparado con el éxito de su padre. Esa presión silenciosa la acompañó durante gran parte de su adolescencia. Lejos de buscar refugio en la música, decidió encontrar su propio camino. Descubrió que el cine y la actuación despertaban emociones distintas en ella. Le fascinaba la posibilidad de transformarse en otras personas, de vivir múltiples vidas a través de los personajes y de contar historias capaces de emocionar al público. Durante su juventud se trasladó a Estados Unidos con el objetivo de prepararse profesionalmente. En Nueva York comenzó una etapa decisiva. Allí estudió actuación, trabajó para mantenerse económicamente y enfrentó una realidad mucho más dura de la que imaginaba. Los comienzos no fueron sencillos. Como miles de jóvenes aspirantes, acudía a audiciones sin garantía de éxito. Muchas veces recibió negativas. En otras ocasiones, simplemente nunca recibió respuesta. Pero cada rechazo fortalecía una determinación que terminaría definiendo toda su carrera. Mientras algunos creían que el apellido Arjona le abriría todas las puertas, la realidad era distinta. Adria comprendió que Hollywood rara vez regala oportunidades. Debía demostrar talento, disciplina y capacidad para competir en una industria extremadamente exigente. Los años de formación fueron esenciales para moldear su carácter. Aprendió a convivir con la incertidumbre, a controlar el miedo al fracaso y a mantener viva la confianza incluso cuando las oportunidades parecían desaparecer. Aquella joven que había crecido viajando entre países y escenarios, comenzó entonces a construir una identidad propia. Ya no era únicamente la hija de una estrella de la música. Poco a poco se estaba convirtiendo en una artista con voz propia, una mujer dispuesta a abrirse camino por mérito propio. Sin saberlo, estaba a punto de iniciar un recorrido profesional que la llevaría desde pequeños papeles televisivos hasta las producciones más ambiciosas de Hollywood. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. A medida que los años avanzaban, Adria Arjona dejó de ser considerada una simple promesa para convertirse en una realidad indiscutible dentro de la industria cinematográfica internacional. Lo que había comenzado como una búsqueda personal para construir una identidad propia, terminó transformándose en una carrera que despertaba el interés de productores, directores y millones de espectadores alrededor del mundo. Cada nuevo proyecto parecía representar un paso más hacia la consolidación definitiva. Sin embargo, detrás de cada estreno exitoso existía una presión cada vez mayor. En Hollywood, alcanzar el éxito es difícil, pero conservarlo suele ser aún más complicado. La actriz comprendió rápidamente que cada interpretación sería comparada con la anterior y que las expectativas del público aumentarían constantemente. Lejos de dejarse intimidar por esa realidad, decidió asumir nuevos desafíos. Comenzó a seleccionar personajes más complejos, historias con mayor profundidad emocional y producciones que le permitieran demostrar diferentes facetas de su talento. Esa estrategia no solo fortaleció su reputación profesional, sino que también le permitió escapar del riesgo de ser encasillada en un único tipo de papel.
Los críticos comenzaron a destacar algo que iba más allá de su presencia física o de su popularidad creciente. Muchos señalaron que Adria poseía una capacidad especial para transmitir vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo. Sus personajes parecían humanos, imperfectos y cercanos, cualidades que generaban una fuerte conexión emocional con los espectadores. Mientras tanto, las grandes productoras empezaron a verla como una figura capaz de atraer audiencias internacionales. Su origen latinoamericano, combinado con su dominio del inglés y su experiencia multicultural, la convertían en una actriz especialmente valiosa en una industria cada vez más globalizada. Los medios especializados comenzaron a incluir su nombre en listas de artistas con mayor proyección internacional. Revistas de entretenimiento analizaban cada uno de sus movimientos profesionales. Las entrevistas se multiplicaban. Las invitaciones a eventos exclusivos se hacían cada vez más frecuentes. Sin embargo, la fama también traía consigo un lado menos visible. La privacidad comenzó a reducirse de manera progresiva. Cada aparición pública era fotografiada. Cada comentario podía convertirse en noticia. Cada decisión personal tenía el potencial de generar debate en redes sociales. Para muchas personas, el éxito parece un destino final. Para Adria, en cambio, era apenas una nueva etapa llena de responsabilidades. Ya no solo representaba sus propios sueños, también se había convertido en un referente para miles de jóvenes que veían en ella el ejemplo de una mujer latina capaz de triunfar en una de las industrias más competitivas del planeta. Esa responsabilidad la llevó a trabajar con una disciplina aún más rigurosa. Horas de preparación física, entrenamiento interpretativo constante, estudio de guiones y reuniones interminables pasaron a formar parte de su rutina habitual. Mientras el público observaba el resultado final en la pantalla, pocos imaginaban la enorme cantidad de esfuerzo que existía detrás de cada escena. Con el paso del tiempo, comenzó a recibir el reconocimiento de compañeros de profesión que admiraban su ética de trabajo. Directores experimentados destacaban su compromiso durante los rodajes. Actores veteranos hablaban de su profesionalismo. Esa reputación, terminó convirtiéndose en uno de sus mayores activos dentro de la industria. Pero el éxito nunca elimina por completo las inseguridades. A pesar de los logros alcanzados, Adria seguía recordando a aquella joven que llegó a Nueva York cargada de sueños e incertidumbres. Quizás por eso evitaba caer en la arrogancia que a veces acompaña a la fama. Sabía perfectamente que cada oportunidad había sido conquistada a través del esfuerzo y que nada estaba garantizado para siempre. La industria del entretenimiento cambia constantemente. Nuevas estrellas aparecen cada año. Las tendencias evolucionan. Los gustos del público se transforman. Mantenerse vigente exige una capacidad permanente de adaptación. Adria comprendió esta realidad y decidió utilizarla como motivación en lugar de verla como una amenaza. Mientras su prestigio continuaba creciendo, también aumentaban las oportunidades de participar en producciones cada vez más ambiciosas. Los presupuestos eran mayores, los equipos más numerosos y la exposición mediática mucho más intensa. Sin embargo, el desafío seguía siendo esencialmente el mismo que cuando comenzó. Convencer al público de que cada personaje era real. Aquella capacidad para reinventarse se convirtió en una de las características más admiradas de su trayectoria. No importaba si interpretaba a una heroína, a una mujer vulnerable o a una figura llena de contradicciones. Siempre encontraba una forma de aportar autenticidad a la historia. Poco a poco, la actriz dejó de ser vista únicamente como una representante del talento latino. Se convirtió en una figura internacional con identidad propia. Su nombre empezó a tener peso por sí mismo, independientemente de cualquier comparación o vínculo familiar. Sin embargo, cuanto más brillaba su carrera, más evidente se volvía una paradoja que acompañaría gran parte de su vida. Mientras millones de personas sentían que la conocían, muy pocos comprendían realmente quién era fuera de las cámaras. Y precisamente en ese espacio invisible, lejos de los focos y de los titulares, comenzaba a desarrollarse la historia más importante de su vida. Una historia que no estaba relacionada con premios, contratos o alfombras rojas,
sino con algo mucho más complejo y profundamente humano: el amor, la familia y la búsqueda de una felicidad que ningún éxito profesional podía garantizar por sí sola. Mientras la carrera de Adria Arjona continuaba creciendo y su nombre aparecía cada vez con más frecuencia en los titulares internacionales, una batalla mucho más silenciosa se desarrollaba en su interior. Era una lucha que no tenía nada que ver con audiciones, contratos o estrenos cinematográficos. Se trataba de la eterna búsqueda del equilibrio entre el éxito profesional y la felicidad personal. Desde muy joven había aprendido que la fama puede ser una compañera engañosa. A simple vista parece ofrecerlo todo: reconocimiento, admiración, oportunidades y estabilidad económica. Sin embargo, detrás de esa apariencia brillante se esconden desafíos emocionales que pocas personas alcanzan a comprender. La soledad, la incertidumbre y la dificultad para confiar plenamente en quienes se acercan forman parte de una realidad que muchas celebridades enfrentan en silencio. En el caso de Adria, las experiencias acumuladas durante años de exposición pública moldearon profundamente su manera de entender las relaciones humanas. Había visto cómo muchas historias de amor nacían bajo el entusiasmo inicial para terminar desmoronándose ante la presión mediática, los rumores y las exigencias profesionales. Esa realidad la llevó a proteger con especial cuidado los aspectos más íntimos de su vida. Su círculo familiar desempeñó un papel fundamental en esa etapa. A pesar de los constantes viajes, los compromisos laborales y la distancia geográfica, los lazos con sus seres queridos continuaban siendo una fuente de estabilidad emocional. Su familia representaba el lugar donde podía dejar de ser una figura pública para volver a ser simplemente Adria. Sin embargo, incluso dentro de las familias más unidas, existen tensiones, desacuerdos y heridas que el tiempo no siempre consigue borrar completamente. Las expectativas, los sacrificios y las decisiones tomadas en diferentes momentos de la vida pueden generar conflictos silenciosos que permanecen ocultos durante años. La actriz comprendió gradualmente que la madurez emocional consiste precisamente en aceptar esas imperfecciones. Ninguna familia es perfecta, ninguna historia de amor está libre de dificultades. Ninguna persona atraviesa la vida sin cometer errores. Reconocer esa realidad le permitió observar sus propias experiencias con una perspectiva más humana. En esta etapa de su vida, comenzó a valorar cada vez más la autenticidad. Ya no le interesaban las relaciones construidas sobre apariencias o expectativas externas. Buscaba algo diferente, una conexión basada en la confianza, la honestidad y la capacidad de acompañarse mutuamente en los momentos difíciles. Según esta narrativa de inspiración periodística, fue entonces cuando apareció una persona capaz de comprender la complejidad de su mundo. No alguien fascinado por la fama o por el glamour asociado a Hollywood, sino alguien dispuesto a conocer a la mujer que existía detrás de la actriz. La relación no estuvo exenta de desafíos. Como ocurre en cualquier historia real, existieron diferencias de opinión, momentos de distancia y situaciones que pusieron a prueba la fortaleza del vínculo. Las largas ausencias provocadas por los rodajes internacionales generaban dificultades constantes. Mantener una relación estable cuando dos personas viven bajo horarios impredecibles requiere una enorme dosis de paciencia y compromiso. Hubo ocasiones en las que ambos tuvieron que tomar decisiones dolorosas: cancelar planes personales para cumplir compromisos laborales, posponer celebraciones importantes, renunciar a ciertos momentos familiares para responder a las exigencias de una carrera en constante movimiento. Pero precisamente esos sacrificios terminaron fortaleciendo la relación. Cada obstáculo superado reforzaba la confianza mutua. Cada dificultad compartida demostraba que el vínculo era más sólido de lo que muchos podían imaginar. Con el paso del tiempo, Adria comenzó a comprender algo que antes parecía imposible. El éxito profesional podía llenar auditorios, generar titulares y abrir puertas en todo el mundo. Pero ninguna de esas cosas era capaz de sustituir la tranquilidad de sentirse acompañada por alguien que la aceptara con todas sus virtudes y defectos. Esa comprensión transformó gradualmente sus prioridades. Sin abandonar sus ambiciones profesionales, empezó a conceder mayor importancia a los momentos privados. Las cenas familiares,
Las conversaciones sinceras y el tiempo compartido lejos de las cámaras adquirieron un valor especial. También aprendió a convivir con las críticas y los rumores. La exposición pública inevitablemente genera especulaciones. Algunas personas afirmaban conocer detalles de su vida sentimental. Otras inventaban historias que rápidamente se propagaban por redes sociales y medios digitales. Sin embargo, la actriz eligió responder con silencio y discreción. Aquella decisión no surgía de la debilidad, sino de la convicción de que ciertos aspectos de la vida merecen permanecer protegidos. No todo necesita convertirse en contenido para el consumo público. No toda emoción debe ser explicada ante millones de personas. A medida que la relación avanzaba, también lo hacía su visión del futuro. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a imaginar una vida que incluyera estabilidad emocional junto a los logros profesionales. Ya no se trataba únicamente de conquistar nuevas metas en Hollywood. Se trataba de construir un hogar, un refugio emocional capaz de resistir las tormentas inevitables de la fama. Sin embargo, aún quedaba una decisión importante por tomar. Una decisión que transformaría para siempre la percepción pública de su vida privada y que terminaría dando origen a los rumores que durante años circularon en torno a ella. Porque mientras el mundo continuaba observando a la estrella en ascenso, Adria y su pareja avanzaban silenciosamente hacia un compromiso mucho más profundo. Un compromiso que cambiaría el rumbo de su historia y que, tarde o temprano, terminaría saliendo a la luz. En ese momento, millones de seguidores descubrirían que la noticia más importante de su vida no estaba relacionada con una película ni con un premio, sino con una decisión tomada lejos de los reflectores y nacida del sentimiento más humano de todos: el deseo de compartir el futuro con la persona amada. La confirmación del matrimonio representó mucho más que una noticia romántica. Simbolizó una declaración de independencia emocional. Por primera vez, Adria mostraba al mundo una decisión profundamente personal tomada bajo sus propios términos. Aquella mujer que durante años había sido observada, analizada y juzgada por millones de personas, demostraba que todavía existían espacios de intimidad imposibles de controlar desde el exterior. La historia también dejaba una enseñanza importante. Ninguna carrera, por brillante que sea, puede reemplazar completamente las relaciones humanas significativas. Los premios terminan guardados en vitrinas. Las películas concluyen. Los aplausos desaparecen. Pero los vínculos auténticos pueden acompañar a una persona durante toda su vida. Durante años, Adria Arjona construyó una carrera basada en la disciplina, el talento y una determinación que pocas personas lograban percibir detrás de su imagen pública. El público veía a la actriz triunfar en grandes producciones, desfilar por alfombras rojas y convertirse en una de las figuras latinas más reconocidas de Hollywood. Sin embargo, existía una parte de su historia que permanecía cuidadosamente protegida lejos de las cámaras. Los rumores sobre su vida sentimental aparecían periódicamente. Algunos medios afirmaban conocer detalles de sus relaciones. Otros aseguraban que estaba comprometida. Incluso surgían versiones contradictorias que intentaban explicar cada una de sus apariciones públicas. Pero Adria nunca pareció sentirse obligada a responder. Precisamente por eso, cuando finalmente decidió hacer pública la existencia de su matrimonio, la noticia provocó una enorme reacción entre sus seguidores. Para muchos fue como una sorpresa. Para otros, una confirmación de sospechas que llevaban años circulando. Sin embargo, más allá de la curiosidad mediática, aquella revelación tenía un significado mucho más profundo. En esta historia de inspiración periodística y narrativa, Adria habría llegado a la conclusión de que la felicidad no necesita esconderse para siempre. Después de años protegiendo su intimidad, comprendió que compartir una parte de su verdad no significaba renunciar a su privacidad. Significaba simplemente aceptar que algunos capítulos importantes de la vida merecen ser reconocidos públicamente. La decisión de confirmar su matrimonio representaba también una declaración de independencia personal. Durante mucho tiempo, el mundo había intentado definir quién era ella. Algunos la identificaban únicamente como la hija de una estrella de la música. Otros la reducían a su imagen de actriz exitosa.
Muchos la observaban a través de rumores y especulaciones, pero aquella revelación permitía mostrar algo diferente. Una mujer adulta tomando decisiones según sus propios valores y no según las expectativas del público. La noticia también sirvió para recordar una realidad que suele olvidarse cuando se habla de celebridades. Detrás de los titulares existen seres humanos con emociones, inseguridades y sueños muy parecidos a los de cualquier otra persona. La fama puede multiplicar la visibilidad, pero no elimina la necesidad de amar, sentirse comprendido o construir un hogar. En el caso de Adria, el matrimonio simbolizaba mucho más que una unión sentimental. Representaba años de aprendizaje, errores, sacrificios y crecimiento personal. Cada experiencia vivida, tanto en el ámbito profesional como en el personal, había contribuido a convertirla en la mujer que era en ese momento. Por supuesto, el camino no estuvo libre de equivocaciones. Como cualquier ser humano, tomó decisiones que probablemente habría manejado de otra manera con el paso del tiempo. Hubo momentos de duda, etapas de incertidumbre y situaciones que exigieron asumir responsabilidades difíciles. Sin embargo, precisamente esas experiencias terminaron fortaleciendo su carácter. La verdadera madurez no consiste en evitar los errores, sino en aprender de ellos. Y si algo demostró Adria a lo largo de su trayectoria, fue su capacidad para levantarse después de cada obstáculo y continuar avanzando. A nivel profesional, ya había alcanzado metas que millones de personas apenas se atreven a imaginar. Logró abrirse camino en Hollywood, participó en proyectos internacionales y construyó una identidad artística independiente. Pero con el paso de los años, comprendió que el éxito más importante no siempre aparece en las portadas de las revistas. Existe una diferencia fundamental entre ser admirado y sentirse realizado. La admiración proviene del exterior. La realización nace del interior. Y fue precisamente esa segunda conquista la que pareció adquirir mayor importancia en esta etapa de su vida. Y quizás ahí resida la verdadera enseñanza de toda esta historia. Porque más allá de los rumores, de los titulares y de las especulaciones que inevitablemente acompañan a cualquier figura pública, el recorrido de Adria Arjona nos recuerda que la vida no se mide únicamente por los aplausos recibidos, ni por los logros acumulados. Se mide por la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo cuando todo cambia alrededor. Se mide por el valor de reconocer los propios errores, sin permitir que ellos definan el futuro. Se mide por la fortaleza necesaria para proteger aquello que realmente importa. Y, sobre todo, se mide por la valentía de elegir el amor, la verdad y la autenticidad incluso cuando el mundo entero parece observar cada uno de nuestros pasos. Por eso, más allá de cualquier éxito cinematográfico, de cualquier reconocimiento profesional o de cualquier capítulo sentimental, el legado de Adria Arjona no será únicamente el de una actriz talentosa. Será el de una mujer que aprendió a construir su propia historia, aceptando las consecuencias de sus decisiones, enfrentando los desafíos de la fama y encontrando, finalmente, una forma personal de entender la felicidad. Al final, cuando las luces de los escenarios se apagan, cuando los titulares desaparecen y cuando los aplausos dejan de sonar, solo permanece aquello que verdaderamente tiene valor, la persona que hemos llegado a ser. Y esa, quizás, es la victoria más importante de todas.